un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. Cada día hay más personas, más tecnología y necesidades. Esto implica un mayor consumo de energía. Pero, ¿cómo podemos satisfacer dicha necesidad sin arruinar nuestro planeta? En este episodio conversamos sobre el hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo en sus facetas de combustible y vector energético. ¿Cuáles son sus usos y su potencial de ayudar a disminuir las emisiones de gases que causan el calentamiento global? En la entrevista de la semana, que estará disponible en la versión online del podcast, conversamos con el Dr. Lorenzo Reyes, investigador de la Universidad Autónoma de Chile y reconocido experto en la llamada producción del hidrógeno verde. Comenzamos con la raíz de la ciencia. El crecimiento de nuestra sociedad a lo largo de la historia se ha asociado directamente a un aumento en el consumo de energía, pues cada ser humano adicional que exista necesita de esta para su alimentación, calefacción y otras necesidades. Y por supuesto, el vertiginoso desarrollo tecnológico que hemos experimentado en los últimos 100 años ha requerido de un acelerado aumento en su producción. Por ejemplo, desde el año 1973 al 2018, la población registró un crecimiento de un 92%, pero la producción de energía en el mismo periodo creció casi un 130%. Es decir, no solo hay más gente, sino que gastamos más energía por persona. Históricamente, las formas más usadas para producir energía son a partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y ahora se suma el gas natural, razón por la cual estamos viviendo la crisis medioambiental actual, el cambio climático. Es verdad que en los últimos años las energías renovables como la eólica y solar han empezado a ganar terreno, pero su aporte es mínimo en términos de la producción mundial. Es urgente encontrar un reemplazo a estas fuentes de energía tan contaminantes. El desarrollo de plantas nucleares se ve como la más prometedora, pues si los desechos son bien manejados, el único subproducto de la reacción es vapor de agua. Sin duda, una energía limpia que tendría la capacidad de reemplazar las actuales termoeléctricas. Pero primero se debe vencer el miedo general a estas plantas nucleares, y es probable que no todos los países estén dispuestos a tener una en su terreno. Bajo este escenario tan complejo que nos tiene a los seres humanos al borde de un abismo de cambio climático, es donde puede entrar un actor importante, el hidrógeno como combustible. La combustión de este gas no libera residuos dañinos, solo agua, y es el elemento más abundante en todo el universo. Casi 3/4 partes de toda la materia del universo es hidrógeno. La reacción es de verdad muy simple. Se juntan 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Este proceso, además, libera energía. Parece la solución ideal. Tenemos 2 compuestos muy comunes y agua como desecho. Entonces, ¿por qué no lo usamos en vez del carbón, el petróleo u otros para obtener energía? Bueno, sí se usa en muchas industrias. El problema es que en la Tierra, la molécula de hidrógeno no se encuentra de forma natural en cantidades importantes. Entonces, primero es necesario separarlo de otras moléculas. Este se puede extraer de la molécula de metano o del agua haciendo el proceso inverso que el que acabo de describir. El problema aquí es que ese proceso de liberación del hidrógeno requiere energía y de acuerdo con las leyes de la física y la termodinámica,
este proceso termina consumiendo más energía que la que genera, y obviamente entramos en un círculo vicioso. Pero la producción de hidrógeno es necesaria, pues es más que solo un buen combustible. Se utiliza para fabricar otros compuestos como el amoníaco, que es vital en la industria de los explosivos, crucial para el desarrollo de materiales de uso bélico, pero también para la minería. Un dato interesante es que en la actualidad el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de fabricación de explosivos proviene del gas natural utilizado para generar este hidrógeno. Bueno, parece que no es tan viable entonces el uso del hidrógeno como combustible acá en la Tierra, pero nos quedamos con esta idea. Si pudiéramos tener grandes cantidades de hidrógeno, este sería un muy buen combustible. Ahora, ¿cómo lo hacemos sin gastar o contaminar más nuestro planeta en el proceso? Y aquí es donde entra en juego la combinación de fuentes de energía, y en especial de almacenaje y distribución. Para tener una idea general, la energía tiene que generarse y ocuparse en tiempo real. ¿Qué pasa si se produce muy poca energía? Entonces los usuarios experimentaríamos intermitencias o cortes del servicio. Por otro lado, si se genera más energía de la que se consume, se producen fallas en los sistemas eléctricos. Este equilibrio es muy difícil de mantener con las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica, puesto que en las horas de mayor calor, mayor luz o mayor viento no tienen por qué ser las horas donde hay un mayor consumo energético. De hecho, en la noche habría cero producciones por energía solar. La única solución para esto sería encontrar la forma de almacenar la energía producida en el día o durante las jornadas con más viento para usarla en otro momento. Otro dato interesante es que la energía solar que llega a la Tierra en tan solo 80 minutos es equivalente a la que consumimos en todo un año como humanidad. Dicho de otra manera, por cada año, el Sol nos entrega 7000 veces la cantidad de energía que consumimos. Sin duda, esta razón poderosa nos hace considerar a la energía solar como una real alternativa para el consumo de energía humano. Pero el inconveniente es que la energía que se produce debe ser ocupada y no se puede hacer de inmediato. Entonces tendríamos que lidiar con el almacenamiento, los desafíos tecnológicos de esta, la logística y su distribución. Quizá podamos pensar en el caso de los hogares. Junto con los paneles fotovoltaicos se instalan unas baterías recargables que guardan la energía para ser usada cuando la necesitemos. Estas baterías están bien para una casa, pero sería imposible aplicar en escalas más grandes. Y es aquí donde entra el hidrógeno. Se puede utilizar el exceso de energía solar o eólica que no se puede inyectar de inmediato a la red eléctrica y ocuparla para obtener hidrógeno de forma libre de contaminantes. Este es el hidrógeno verde. Una vez se ha obtenido este hidrógeno, se puede utilizar, entre otras cosas, para tener celdas de combustible que permitirán energizar hogares, los motores de autos, buses y camiones eléctricos y también para su exportación a países que lo necesiten. En el caso de países como Chile, con el desierto de Atacama en el norte y los fuertes vientos en la Patagonia, las expectativas de producción energética provenientes de fuentes renovables es altísimo. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Energía, el potencial solar en el país es de 2.238 gigawatts o 2,2 terawatts, mientras que en la zona centro-sur el potencial hidroeléctrico, geotérmico y eólico alcanza a unos 137 gigawatts. Con ello, Chile podría llegar en total a unos 2.375 gigawatts de energías 100% renovables, lo que equivale a unas 83 veces la capacidad instalada actual de generación eléctrica. Es así como en los próximos 5 años se calcula que estas energías renovables podrían llegar a contribuir con un total del 20% del total de consumo del sistema de redes eléctricas del país. Este tema es realmente importante, no lo podemos seguir postergando. El cambio climático está sucediendo ahora y es nuestra responsabilidad ponerle freno. Te invito ahora a que busques La Raíz de la Ciencia en cooperativapodcast.cl, Spotify
o Apple Podcast o tu plataforma de distribución favorita para poder escuchar nuestra entrevista de esta semana, donde profundizaremos un poco más sobre el hidrógeno verde, su producción, distribución, viabilidad, seguridad y otros detalles. Esta semana tengo el gusto de presentarles a Lorenzo Reyes. Él es ingeniero civil y director de carrera de Ingeniería Civil Química y del Grupo de Investigación Energía y Procesos Sustentables de la Universidad Autónoma de Chile. Autor de varios libros y artículos científicos en el tema de uso de hidrógeno como combustible y vector energético. Lorenzo, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, de modo de abordar esta temática de interés nacional y mundial. Mira, ya estábamos conversando un poco acerca de qué es el hidrógeno verde y cómo se puede utilizar en la industria, pero ¿qué se necesita para que el hidrógeno sea una alternativa real en la matriz de producción energética? Al día de hoy, como tú mencionas, la producción de hidrógeno a nivel mundial se sustenta en combustibles fósiles. Casi el 95-96% de la producción mundial de hidrógeno es hidrógeno gris. Entonces Chile, considerando su calidad energética de fuentes renovables, principalmente solar y eólica, tiene una alternativa real de producir hidrógeno verde. Este hidrógeno verde se produce a partir de fuentes renovables de energía y está libre de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como país? Producir este hidrógeno verde, porque es la clave para la descarbonización de las distintas actividades en la industria y en el uso de la sociedad en su conjunto. Este hidrógeno gris que tú mencionabas es justamente el que se produce con fuentes no renovables. Con fuentes no renovables, exactamente, se produce a partir del reformado de gas natural, por lo tanto tiene asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. Considerando el cambio climático y los procesos de descarbonización, sin duda que el hidrógeno verde es una clave para avanzar en un mundo más limpio. Yo mencioné bien brevemente que pasar este hidrógeno gris, cuando se usa, se pierde energía en el proceso. O sea, yo no puedo transformar mi combustible fósil en hidrógeno y después ese hidrógeno utilizarlo sin perder algo en el camino. ¿Cuánto se pierde realmente en el proceso? Efectivamente, cuando tú tienes transformaciones energéticas, de hecho hay estudios internacionales que mencionan aquello, que cuando tú haces transformaciones de un combustible fósil hasta el uso final de energía eléctrica, se pierde en promedio un 30% de dicha energía. Es decir, se transfiere al ambiente, por lo tanto uno necesita más energía para cubrir la demanda energética requerida ya sea para un proceso productivo o para el consumo de la comunidad. O sea, y el tema de usar bien la energía y pensar quizá antes de migrar toda la matriz energética, quizá pensar un poco en la eficiencia. Sin duda, la eficiencia energética es una de las claves en conjunto con visualizar nuevas fuentes energéticas como lo es el hidrógeno verde. Y en este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos en la producción misma de este hidrógeno y por qué? A ver, al día de hoy, en cuanto a la producción, existe la tecnología, ¿ya? Para producir hidrógeno verde se requieren electrolizadores. Esa tecnología existe a alta escala, ¿ya? Por lo tanto, ese problema ya lo tenemos resuelto desde el punto de vista técnico. También existe tecnología para lo que es el almacenamiento y la producción de energía eléctrica en celdas de combustible. ¿Cuáles son los principales desafíos para Chile? Por ejemplo, atraer inversión, ¿ya? Traer esta tecnología para aprovechar nuestras fuentes renovables de energía. Pero también tenemos que avanzar en temas ambientales y también en temas sociales. Sin duda que estos proyectos, por la alta escala que se tiene planificada para Chile, en Chile hay proyectos sobre 1 gigavatio de electrolizador, necesita... Es eso? Para tener una idea, un gigavatio. A ver, necesita tener... la licencia social para operar. Es un concepto súper interesante al día de hoy porque la sociedad en su conjunto, y eso no solamente ocurre en Chile, sino que también a nivel mundial, hay mucha oposición a cualquier proceso productivo. Entonces, tenemos que tener un acuerdo social para desarrollar la economía del hidrógeno, que va a ser clave para el futuro de nuestro país. Te preguntaba también ahí, ¿cuánto es un gigavatio quizá para que uno está acostumbrado a 100 watts, quizá la ampolleta en la casa? Claro, pero... o sea, uno en su casa gastará mensualmente 250, 300 kilovatios. ¿Ya? Entonces hay que sacar esa proporción que efectivamente es el consumo de muchos hogares, claro, en una ciudad, por ejemplo. Entonces, sin duda que estos son proyectos de muy alta escala donde se tiene pensado para nuestro país
abordar el consumo local, pero también transformar a Chile en un exportador de energía limpia y renovable. Y esa es una de las claves. ¿Por qué? Porque la industria del hidrógeno verde en nuestro país se podría transformar en lo que es hoy en día la industria minera del cobre. A ese nivel de contribución económica sería la economía del hidrógeno. Una transformación gigantesca, así que si están escuchando esto, realmente tiene un futuro esplendoroso si se hace bien. Sin duda nosotros, insisto, Chile tiene una oportunidad histórica. Al día de hoy, con la fuente renovable de energía y la capacidad que podamos tener de atraer inversiones, de desarrollar los aspectos técnicos, de tener el compromiso como país, una política pública, la regulación apropiada, más el capital humano asociado a este tipo de proyectos, sin duda que Chile va a jugar un rol fundamental en lo que es la descarbonización de nuestro planeta. Perfecto, súper clara la idea. Pero, y esta es una pregunta que va a surgir, porque pasa también con el tema de las centrales nucleares, por ejemplo. Siempre se piensa las centrales nucleares son peligrosas, pero ¿es realmente el hidrógeno un combustible seguro que se podría transportar? Sin duda, con la tecnología que hoy existe, producir hidrógeno verde, almacenarlo y distribuirlo no es distinto a lo que es hoy en día el consumo de gas licuado de petróleo, gas natural comprimido. O sea, si no cumplimos las regulaciones y los estándares de seguridad apropiados, sin duda que vamos a tener un conflicto, ¿cierto? Vamos a tener un problema, accidente. Uno también lo podría tener incluso en su casa, en la manipulación, por ejemplo, del cilindro de gas que uno tiene en su casa. Y si uno ocupa un mal regulador que no esté certificado, sin duda puedes tener un accidente. Y eso es lo mismo que ocurre con el tema del hidrógeno. Existen muchos mitos en torno al hidrógeno, pero sin duda que existe la tecnología y existe la técnica apropiada para hacer un desarrollo seguro en base a hidrógeno verde. ¿Cuáles son esos mitos quizá que uno le gustaría ir derribando justamente para poner esto en escena? A ver, primero hay que ver cómo partía esto, ¿cierto? De la historia del Hindenburg. El Hindenburg estaba diseñado para operar con helio. A este gran Zeppelin, ¿no? El gran Zeppelin, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como no tenían helio disponible, y esto estaba diseñado para operar con helio, le agregaron hidrógeno, ¿cierto? Y hidrógeno, desde el punto de vista físico-químico molecular, es bastante parecido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estalló, ¿cierto? Hubo un incendio, murieron muchas personas. Pero esto es equivalente a si ustedes, por ejemplo, en casa tienen su vehículo con gasolina y le agregan diésel. ¿Qué pasa con el motor de ese vehículo? Se muere, ¿cierto? No funciona y al revés de todas formas. Entonces, hay una tecnología apropiada para el uso de hidrógeno en la cual, sin duda que tenemos que seguir avanzando. Ya mencionaste algunas ventajas. Es seguro, es viable y algunas de las ventajas económicas. Tú lo comparaste incluso con el cobre. ¿A qué nivel de energía o desarrollo de energías renovables necesitaríamos? Porque esto no es que el hidrógeno salga de la Tierra, no lo podemos perforar, tenemos que transformarlo a partir. ¿Dónde tendríamos que hacer la mayor inversión? ¿Energía solar, eólica, geotérmica? A ver, en Chile nosotros tenemos un potencial renovable envidiable y de muy buena calidad. En la zona norte del país principalmente tenemos energía solar, ¿ya? Entonces ahí hablamos de centrales fotovoltaicas o concentración solar de potencia. Y en la zona sur tenemos el viento, ¿cierto? Energía eólica. Sin duda que ahí tenemos un desafío para aprovechar este potencial renovable y por eso necesitamos tecnología para producir este hidrógeno verde. Y quizá una última pregunta me gustaría hacerte antes de que nos tengamos que despedir, pero tiene que ver con cómo se hace el proceso. Tú mencionaste, ya tenemos resueltos la electrólisis, o sea, electrólisis, ¿cierto? Para producir este hidrógeno verde, la primera etapa es un electrolizador, donde ocupando energía renovable obtenemos el hidrógeno y el oxígeno. Y luego tenemos sistemas de almacenamiento y por último podemos volver a utilizar ese hidrógeno como combustible en una pila de combustible para volver a generar energía eléctrica. Ese es el ciclo o la cadena de valor del hidrógeno. Esa era justamente mi pregunta. Una vez que se logra hacer, porque el problema acá es la distribución, ¿cierto? Uno piensa en la grilla eléctrica, también hablábamos de eso al principio, uno genera electricidad y la tiene que usar de inmediato, pero aquí lo que estamos haciendo es almacenar energía. ¿Cómo funciona esta pila de combustible? Finalmente, esta pila es la que yo conectaría a mi teléfono, la conectaría a la batería de la casa que va a dar energía o al auto. Hay distintas aplicaciones. Por ejemplo, hoy en día existen pilas de combustible para vehículos convencionales. Por ejemplo, el vehículo que uno tiene en casa se ocupa de la pila de combustible donde se ocupa hidrógeno como combustible. Esto, por un proceso electroquímico, se produce energía eléctrica y el motor de ese automóvil es eléctrico, ¿ya? Entonces ahí también está vinculado con la electromovilidad que también está en boga el día de hoy. Entonces,
ahí tenemos un desafío. El hidrógeno, como tú mencionabas, es un vector energético, por lo tanto hay que producirlo. No existe el hidrógeno por sí solo. Por lo tanto, es necesario la explotación de este potencial renovable para producir este hidrógeno verde que nos va a permitir utilizarlo en el transporte, en movilidad, en la industria, incluso en sistemas domiciliarios para calefacción. O sea, estamos pensando que el día de mañana quizá tengamos estaciones de servicio como hoy día de combustible y gas natural de hidrógeno. Exacto, de hecho ya hay estudios y nosotros estamos participando como grupo de investigación en un estudio a nivel local para evaluar todos los estándares de seguridad y la distribución de hidrógeno a nivel local. ¿Ya? Entonces lo que uno esperaría es que se ocupen las estaciones de combustible convencionales donde tenemos gasolina en todos los octanajes, el diésel en algunas gas natural, el enchufe para los vehículos eléctricos y además una hidrogenera. Eso es lo que nosotros esperamos que se produzca en los próximos años en nuestro país. Sería increíble. Estamos esperando que esto de la electromovilidad siga tomando fuerza para que obviamente podamos bajar la contaminación que estamos generando en la atmósfera. Lorenzo, nos tenemos que despedir pronto, pero en La Raíz de la Ciencia tenemos esta tradición donde nos encanta escuchar tu mensaje para nuestros auditores. A ver, el día de hoy creo que Chile tiene una oportunidad histórica. Tenemos la calidad de energía y la cantidad de energía renovable suficiente para transformarnos en exportadores de energía, ¿ya? Es decir, dejar atrás la era de los combustibles fósiles, independizarnos energéticamente y además proveer de energía limpia a todo el planeta. Sin duda ahí tenemos un desafío y también como universidad en los procesos formativos y también en el avance de la difusión de lo que es este hidrógeno verde y el potencial que tiene para nuestro país. Muchas gracias, Lorenzo. Reyes, aprovechar de hacer la publicidad. Pueden descargar el libro El hidrógeno como vector energético gratis desde ediciones.uautonoma.cl. Ahí pueden encontrar mucha más información de manera muy didáctica, está muy entretenido, así que se los recomiendo de todas maneras. Lorenzo Reyes, director de carrera de Ingeniería Civil Química y Grupo de Investigación en Energía y Procesos Sustentables de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por estar aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sin duda un tema muy interesante y que se proyecta para futuro, para nuestro país. La variabilidad de las fuentes de energías renovables es uno de los principales problemas a la hora de reemplazar el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Pero la arremetida del hidrógeno como un verdadero vector energético parece ser una salida que promete un verdadero cambio en el juego, una luz de esperanza en la producción energética libre de contaminantes. Este es probablemente el mejor momento para hacer esta transformación, pues contamos con la materia prima como el sol, el viento, aguas y volcanes. No podemos perder la oportunidad de proveer al mundo con una ayuda que también nos va a beneficiar a nosotros, tanto económicamente, socialmente y en calidad de vida. Soy Juan Carlos Beamín y este ha sido un nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y Radio Cooperativa. Te invitamos a que nos comentes qué te ha parecido y mandarnos tus sugerencias a podcast@cooperativa.cl o en nuestras redes sociales @ciencias_chile en Instagram y Twitter. Nos escuchamos en un próximo episodio.